Hola queridos seguidores y personas que visitan nuestro canal de YouTube, nuestra página web, nuestra página de Facebook. Quiero darles las gracias por estar nuevamente leyendo nuestros artículos o viendo nuestros videos. Hoy quiero darles la bienvenida a la continuidad de nuestros videos de metodologías de identificación de peligros y riesgos. Esta serie de videos son orientativos para las personas que no saben o no tienen mucha idea de cómo elaborar una matriz de peligros y riesgos para su empresa. Les recomiendo que vean por favor el primer video de identificación de peligros y riesgos que aparece en la cajita para que den clic. Este es el primer video que nos da las pautas básicas de cómo hacer la identificación de peligros y riesgos en nuestra empresa. Este video es ideal para personas del COPAS, personas que están implementando sistemas de gestión y seguridad de salud en el trabajo en empresas pequeñas y que no tienen estudios avanzados para ello. Siempre les recuerdo y les recomiendo que si su empresa es grande o es una empresa de riesgo alto, por favor tengan el acompañamiento y la asesoría de un profesional especialista en seguridad y salud en el trabajo. El video de hoy es una metodología que se llama HACCP, por sus siglas en inglés. Es un método que es cualitativo y va a ser un tutorial muy básico y sencillo de cómo podemos hacer un análisis HACCP, en qué casos nos aplica y en qué casos no. Y vamos a ver un ejemplo muy básico para que nos pueda quedar claro. Las personas que necesitan algo mucho más avanzado de HACCP pueden empezar con este video y buscar más bibliografía. Les dejo también en la descripción del video algunos enlaces donde pueden descargar documentación que les da un enfoque muchísimo más específico sobre lo que es HACCP. Sin embargo, este video les va a servir para poder iniciar y entender de qué se trata esta metodología. Bueno, primero quiero contarles que HACCP es una metodología que inició en la década de los 60 específicamente para empresas de producción de pesticidas en Inglaterra. Entonces se creó como un método para analizar la funcionabilidad en una operación. HACCP tiene una premisa y es que cuando se produce un accidente es porque hubo una falla o una desviación en alguna variable del proceso. Por eso se encarga de analizar todas las fases operativas y todas las variables de un proceso operativo. Quiero hablarles sobre las características de HACCP, sobre unos pasos fundamentales que podemos seguir para que nos familiaricemos un poco con esta metodología. Entonces, como les decía inicialmente, HACCP es un método que es cualitativo. Esto quiere decir que inicialmente, como está diseñada la metodología, no tiene números ni matemática por ningún lado. Hace es una identificación de variables y de las fallas o las desviaciones que pueden tener esas variables en el proceso. Por eso, siempre recomendamos complementarlo con un método cuantitativo. Ya vimos la semana pasada el método de GTC 45, es un muy buen método cuantitativo. Pueden complementarlo con este HACCP y les queda un análisis de riesgos bastante completo porque HACCP es muy detallado. Como HACCP analiza todas las fases y variables de una operación, requiere obligatoriamente que en el equipo de trabajo participen las personas que conocen la operación. Entonces vamos a necesitar que participen los supervisores, los jefes de área, de pronto algunos operarios que por su experiencia y conocimiento nos sepan orientar bien sobre qué variables y qué fallas se pueden presentar durante el proceso. HACCP se basa en el uso de unas palabras guía. Esas palabras guía vamos a verlas en un momento y estas palabras son las que nos ayudan a delimitar y definir claramente las desviaciones o problemas que se pueden presentar en cada falla o en cada fase del proceso. Hay una cosa por la que me gusta mucho HACCP y es que al hacer un análisis tan detallado de la operación nos permite identificar no solamente fallas que nos puedan llevar a accidentes de trabajo, sino también fallas que nos pueden afectar la calidad del producto, que nos pueden afectar los impactos ambientales o riesgos ambientales. Entonces, si tenemos un sistema integrado de gestión, nos va a funcionar muy bien. Y de hecho, si no estamos implementando un sistema integrado de gestión, qué bueno poder identificar de forma transversal todas las desviaciones que se puedan presentar en mi proceso y así solucionarlas. Eso es un muy
buen punto, un punto muy positivo que tiene HACCP, y es uno de los puntos por los cuales yo lo recomiendo para empresas que son de actividades netamente operativas, como plantas de producción de químicos, fábricas de producción de sustancias o productos que tienen unos procedimientos ya muy estandarizados, plantas de hidrocarburos. Para hidrocarburos HACCP es excelente porque ya se tienen procedimientos muy definidos, igual en el sector químico. En servicios no nos sirve mucho HACCP. Entonces, si tienes una empresa de servicios, este no es el método que te vaya a servir más. Pero si tienes una empresa o estás trabajando en una empresa de actividades netamente operativas, HACCP te va a ayudar muchísimo para identificar fallas. En esta tablita tenemos algunos pasos fundamentales. Si ustedes consultan la teoría, van a encontrar muchos pasos o propuestas de pasos para hacerlo, dependiendo del autor. Sin embargo, pues estos son los pasos básicos que cuando hemos tenido que implementar HACCP hemos seguido de acuerdo a nuestra experiencia, y arrancamos por tener claro para qué vamos a implementar HACCP y el alcance que va a tener. Entonces, vamos a hacerlo para todos los procesos operativos o solamente para uno. Vamos a hacerlo porque es un requisito del cliente o porque lo escogimos como método de identificación de peligros y riesgos nuestro. Vamos a conformar nuestro equipo de trabajo. Entonces, si tenemos una empresa de fabricación de sustancias químicas y en esa fabricación tenemos fabricación de perfumes, por ejemplo, pero también tenemos fabricación de cremas, pues el proceso de fabricación de cremas es muy distinto al proceso de fabricación de perfumes. Posiblemente el equipo de trabajo que va a analizar la fabricación de perfumes va a ser distinto al equipo de trabajo que va a analizar la otra actividad de fabricación de cremas. Entonces, dependiendo del alcance del análisis, conformamos nuestro equipo de trabajo y establecemos unas sesiones de trabajo. Siempre les recomiendo que el equipo de trabajo tenga una inducción de lo que es HACCP. Pueden perfectamente utilizar este video como inducción para su COPAS o para su equipo de trabajo que conformen. Dentro de este equipo de trabajo van a estar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía, van a estar las personas que conocen la operación y va a estar la persona de Seguridad y Salud en el Trabajo. Puede ser que dependiendo de la actividad necesiten también un asesor externo que sea experto en estas áreas que ustedes vayan a analizar. Una vez ya tienen sus sesiones de trabajo definidas, empiezan a identificar las variables y las actividades de ese proceso. Entonces, ¿qué actividades debemos hacer para la fabricación de nuestros perfumes? ¿Cuál es el procedimiento? Y de acuerdo a ese paso a paso van a definir las variables que pueden afectar cada actividad de ese gran proceso, de ese gran flujograma. Una vez tienen identificadas las actividades, que eso se los va a dar sus procedimientos operativos o sus instructivos de trabajo, van a definir las desviaciones, problemas o fallas que se pueden presentar en cada variable que hayan definido anteriormente. Y para cada desviación van a identificar unas causas, unas consecuencias y van a mirar qué controles tienen y qué controles nos falta implementar. Este paso a paso ya lo vamos a ver claramente en el ejemplo que escogí para explicarles de qué se trata HACCP. Entonces, bueno, para poder empezar nuestra análisis y nuestra tarea de HACCP, necesitamos una información que es fundamental, con la que tenemos que trabajar todo el tiempo en HACCP, y si no la tenemos, pues sencillamente no va a funcionar. Lo primero que debemos tener son nuestros procedimientos e instructivos de trabajo, porque son los que nos van a decir qué actividades y qué tareas yo debo hacer para llevar a cabo el proceso. Como tenemos a las personas especialistas en ese proceso, pues ellos nos van a dar una descripción detallada que nos va a ayudar a definir las variables. Podemos también tener las hojas de vida y manuales de los equipos, las hojas de seguridad y las fichas técnicas de cada sustancia química que utilizamos, los balances de masa y energía, si tienen, y los planos de la infraestructura operativa, planos donde podamos ver, por ejemplo, el recorrido que tienen que hacer la materia prima, cómo es la línea de producción de esa sustancia o de ese producto que vamos a analizar en el proceso operativo.
Bueno, tenemos unas palabras guía que les comentaba al inicio. Estas palabras guía que nos da HACCP nos ayudan a delimitar el problema, a establecerlo puntualmente. Entonces, dentro de las palabras guía que nos ofrece HACCP tenemos la palabra no, que nos indica la ausencia total de una variable. Acá en la columna del lado derecho les dejo algunos ejemplos de lo que significa cada palabra para el análisis HACCP. Tenemos la palabra más, que nos indica un aumento cuantitativo de la variable, o sea, las cantidades. La palabra menos, que nos indica una disminución cuantitativa en cuanto a las cantidades de la variable que estemos analizando. La palabra mayor que nos indica un aspecto cualitativo de la función que nosotros esperábamos. Es decir, que junto a la reacción que se esperaba o función que se esperaba de esa actividad, se generó otra adicional. Por ejemplo, esperábamos altas temperaturas, pero además se generó un aumento de material particulado que no teníamos contemplado. Tenemos la palabra parte de, que nos indica una disminución cualitativa de la función que esperábamos. Entonces solo se desarrolló una parte de la función. Hay muchos ejemplos para este. Uno de los ejemplos que tenemos acá es que esperábamos una reacción donde el agua saliera pues sin impurezas totalmente, pero solo se generó una parte de la reacción esperada y el agua salió con turbidez y con impurezas. La palabra inverso nos indica que se está presentando todo lo contrario a la función o reacción que esperábamos en el proceso. Por ejemplo, un flujo en retorno en un ducto. Entonces puede ser que el ducto está taponado, que no tiene la densidad o viscosidad esperada de este flujo. Ya ustedes identifican las causas. Este es uno de los ejemplos de una reacción totalmente opuesta a lo que se espera. La palabra diferente de es cuando sucede algo muy distinto a la función que se esperaba. Entonces esperábamos una función continua del equipo y tuvimos una parada inesperada, por ejemplo. Estas son algunas de las palabras principales que ustedes van a encontrar asociadas a HACCP, a esta metodología, que nos ayudan a definir y delimitar las desviaciones o problemas que se pueden presentar en el proceso. Entonces, entendiendo un poco todo este tema de las palabras guía y de qué es HACCP, vamos a ver un ejemplo muy chiquito, pero espero yo que sea muy claro, de cómo se hace un análisis HACCP. Tengo acá el flujograma del proceso de producción de jabón de glicerina de una microempresa. Obviamente no, pues no voy a dar los datos de esta empresa ni hay más datos detallados. Simplemente quiero que veamos el proceso de producción. Tenemos en las cajitas cada una de las actividades. Este es un proceso muy sencillo. Ustedes se van a encontrar en sus empresas con flujogramas de pronto mucho más robustos o con paso a pasos diferentes que de pronto no tienen flujogramas sino una lista de actividades. Son totalmente válidos. Lo importante es que ustedes analicen cada una de las actividades. Entonces vamos a analizar estas tres primeras actividades: el alistamiento de los materiales, el corte de la glicerina en trozos pequeños y la acción de llevar a fundir la glicerina para poder iniciar el proceso de fabricación de un jabón. Entonces quiero mostrarles cómo hacemos nuestra tabla de trabajo o matriz. Normalmente pues trabajo muchísimo con Excel. Todas las personas que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo, Excel es uno de nuestros aliados para este tema de identificación de peligros y riesgos. Lo que yo hago normalmente es que cuando hago HACCP hago una pestaña por cada una de las actividades que vamos a analizar. Entonces siempre voy a tener la última fecha de actualización, la versión de esta matriz para ir controlando como los cambios, que estos van finalmente a un control de cambios que siempre tengo para cada una de las matrices. ¿Qué actividad es la que estamos analizando? Entonces en este caso tenemos la del alistamiento de materiales e ingredientes dentro del proceso de producción de jabones. Entonces para esta actividad vamos a definir unas variables. En este caso tenemos la variable de cantidades.
tenemos la palabra guía que vamos a utilizar, la falla o desviación que se puede presentar, las causas, las consecuencias, los controles existentes y qué recomendaciones a raíz de ese análisis generamos en nuestro equipo de trabajo. Entonces, para esta variable cantidades, tenemos dos palabras guías identificadas para este ejemplo. Más que, como les comenté hace un momento, es el aumento cuantitativo en cantidades. Entonces, en la desviación tenemos un aumento en el porcentaje al listado de los materiales no acorde con el peso de la glicerina. Identificamos qué causas pueden haber generado este problema. En este caso, por ejemplo, la falta de verificación de la orden de producción, es decir, no miré la orden de producción y no verifiqué las cantidades que debía listar, o el fallo en los equipos de pesaje, que mis básculas estén descalibradas o estén pesando mal los materiales que voy a necesitar. ¿Qué consecuencias puede tener? Me puede afectar el proceso de saponificación al agregar más cantidades de aditivos del que debe ser. Esto me afecta la calidad. Entonces acá es donde les digo que HACCP nos permite analizar la afectación que podemos tener a la calidad del producto, a la seguridad o a la parte ambiental. ¿Qué controles se tienen para este caso de estudio y cuál es la recomendación de controles para minimizar este riesgo? En este caso tenemos HACCP básico sin el complemento de un análisis cuantitativo, que ya sería el poder analizar la probabilidad de que este problema ocurra, si ya ha ocurrido antes o cuánto podría ocurrir, cuál es la consecuencia numéricamente que me puede llegar a representar y así poder determinar mi nivel de riesgo. Entonces, esto para esta actividad, por acá tenemos la segunda actividad de corte de glicerina. Entonces, en corte de glicerina definimos también nuestras variables. Por acá tenemos tamaño del corte de glicerina y qué desviaciones se nos pueden presentar. Igualmente, el análisis de causas. Por aquí ya tenemos, por ejemplo, una desviación que nos afecta a la seguridad de los trabajadores por corte y laceraciones en piel al momento de corte, con los controles existentes y las recomendaciones que se pueden llegar a dar. Y tenemos nuestra actividad de fundir la glicerina. Entonces acá definimos una variable que es la temperatura. Voy a dejar fija esta partecita de los títulos para que podamos verla. Entonces tenemos la temperatura y ahí definimos dos problemas: que haya un aumento de la temperatura y que haya una ausencia de una actividad que es no remover la glicerina. Entonces tenemos las causas de lo que se puede, por qué se puede presentar este problema, qué consecuencias me puede acarrear, cuáles son los controles que tenemos y qué recomendaciones yo puedo dar de acuerdo al análisis que se hicieron. Estas palabras guía se pueden aplicar tanto a la variable como al problema. Entonces, puede ser que acá en este no sea una ausencia total de temperatura, que tenga una temperatura cero, que no caliente la glicerina, o como la aplicamos acá a la falla o desviación, que es la ausencia de esta actividad que se requiere sí o sí para este caso de estudio que tenemos. Quiero que ustedes observen una recomendación que siempre les hago. Normalmente a la variable yo le asigno un código, en este caso pues es la número 1, temperatura, para esta actividad. Le asigno 1.1 a la primera falla asociada a esta variable, 1.2 a la segunda falla asociada a esta variable y a las causas también le continúo como su numeración para que nos queden amarraditas y nos queden enlazadas causa, desviación y variable. Esto es solo una práctica que yo hago para que quede más organizado y al momento de la lectura pues me quede mucho más fácil saber a qué variable pertenecen los problemas o desviaciones o fallas analizadas. Este es el ejemplo básico que podemos llegar a tener, que se nos puede llegar a presentar
para que ustedes puedan entender un poco cómo se hace el análisis HACCP y lo puedan aplicar a cada una de sus actividades. Pueden utilizar este video para una inducción en su equipo de trabajo de cómo van a hacer el análisis HACCP, y también les dejo en la descripción del video los enlaces de otras fuentes bibliográficas donde pueden encontrar mucho más detalle. Van a encontrar las mismas características iniciales que les doy en el video, pero les va a servir para complementar la información y que puedan tener mucha más claridad de lo que es un análisis HACCP. Este es como un acercamiento de cómo se hace, cómo se maneja, una idea de cómo pueden organizar su tabla de trabajo, cómo la pueden llevar a cabo, cómo pueden identificar los problemas, las causas, para que les quede claro y puedan arrancar esta actividad. Espero que haya sido de su utilidad, espero que la información bibliográfica que dejo abajo también sea de su utilidad y la puedan consultar para que quede mucho más completo el conocimiento que ustedes adquieran sobre HACCP y les quede mucho mejor su análisis. Muchas gracias.